Bien, aquí comenzamos nuestra emisión en el día de hoy, martes 17 de febrero. Estamos a los pies del Maestro. El lugar para estar cerca del Señor, para conocer su palabra, y como lo hizo María, hermana de Marta, cautivada por el Señor a sus pies, conociendo su palabra, escuchando sus predicaciones. María escogió la mejor parte, nos dijo el mismo Jesús. Y la mejor parte es estar a los pies del Maestro. Bienvenidos, un abrazo especial para ustedes en este final de la primera parte del tiempo ordinario, porque ya mañana tendremos Cuaresma. Mañana será el miércoles de ceniza. Entonces, vamos a tener nuestro programa en el día de hoy. Y le agradecemos a Dios por esta bella oportunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Queremos, Señor, consagrarte este día y darte gracias por esta primera parte de el tiempo ordinario, este año litúrgico que ya ha comenzado con el Adviento, con la Navidad. Hemos vivido ya 6 semanas del primer segmento del tiempo ordinario, y ahora cerramos esta primera parte para concentrarnos en el mensaje de conversión, alistar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida para acercarnos al Señor. Vivir un tiempo de conversión, de ayuno, de limosna, de oración. Es hora de volver la mirada al Señor. Bienvenidos, y vamos a comenzar entonces con estos recuerdos históricos de nuestra iglesia. Recuerden, estamos conociendo la historia de nuestra fe, la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Estamos terminando la Edad Media. Degustar tu alimento, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. No olvidemos que por allá en el siglo XII, siglo XIII, surgió la herejía de los cátaros o albigenses, una inclinación ideológica y una práctica que deformó lo que eran los consejos evangélicos, deformó hasta un punto extremo y tergiversado el llamado del Señor a la pureza. Entonces los cátaros o los mismos albigenses allá en Languedoc, en una ciudad francesa, empezaron a vivir una vida de extrema, digámoslo así, pureza, donde ya no comían carne, inclusive se abstenían los matrimonios de la relación íntima entre los esposos. Tenían una serie de prácticas que ellos mismos proponían para hacerse más puros, y empezaron a haber algunas diferencias entre los puros, los elegidos y los condenados. Y esa herejía, ese modo de vivir la fe de ellos para configurarse con Cristo, trajo una práctica en la iglesia que pues fue muy dolorosa, muy triste, y una práctica equivocada, no solamente por la iglesia, por el papa de aquella época, sino también por algunos emperadores como Federico II. Impulsó él, en unión con los papas
algunos, unos 2 o 3, impulsaron la Inquisición, que fue una práctica que surgió para salvaguardar la fe, considerada entonces como el bien más valioso del pueblo cristiano. Pero ese procedimiento de la Inquisición tuvo graves efectos. Hubo unas prácticas muy, inclusive feas, muy macabras, de condenar a la muerte a los herejes, de llevar al fuego a los que no vivían conforme la ley de Dios y la fe. Entonces, la Inquisición pues fue una hija de su tiempo. Seguramente hoy no hubiera existido, pero en ese tiempo, en donde había un apoyo, una ayuda entre el imperio y la iglesia, pues para salvaguardar la fe, que era el bien máximo para el pueblo, pues emperadores de, no el imperio romano, sino el imperio sacro germánico, como Federico II, se unió también al Papa para organizar la Inquisición. Y pues fue muy triste, en verdad, una práctica de la cual la iglesia ya ha pedido perdón, y pues ocurrió en su tiempo, ocurrió en unos años de mucho poder de la iglesia. Todo eso pues trajo graves desmanes, y hoy día la Inquisición es una leyenda muy lamentable de la iglesia, una historia, una parte de la historia muy triste, y todavía los enemigos de la iglesia, los detractores de la iglesia, citan la Inquisición como si se estuviera presentando hoy día. Fue hija de su tiempo, así como ocurrió en otros países otros desmanes, la esclavitud, por ejemplo, y por no mencionar otras tantas cosas. Entonces, mis queridos amigos, pues después de haber vivido la Inquisición, en la Baja Edad Media sucedió un nuevo género de doctrinas heréticas, y entonces surge un profesor de la Universidad de Oxford que se llamaba Wycliffe, y quiso proponer, quiso sugerir unas ideas que después fueron condenadas por la iglesia y que coinciden con las tesis fundamentales de los reformadores del siglo XVI. Entonces Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford, empezó diciendo que la Sagrada Escritura es la única fuente de la fe. La concepción de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo no lo aceptaba. El sacerdocio común de los fieles era el único sacerdocio. Se negaba la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se criticaba el sacerdocio, el papado. Y todas estas doctrinas de Wycliffe influyeron notablemente en escritos, en predicaciones de muchos sacerdotes. Hubo uno que se llamó Juan Hus, sacerdote y maestro de la Universidad de Praga. No existía en ese entonces pues República Checa como estado, como país, pero existía Praga, que era una ciudad importante de la antigua Bohemia, y esas ideas de Juan Hus tuvieron amplia acogida en esa región de Praga y sus alrededores, en la tierra de Bohemia. Pues fue denunciado como hereje. Fue llevado al concilio de Constanza y allí intentó justificarse, pero fue condenado y murió en la hoguera el 6 de julio de 1415. Su muerte sirvió para animar a los residentes de Praga y sus alrededores y sus compatriotas, que lo consideraron no solo un mártir religioso, sino un héroe nacional. Y todo esto surgió
en vísperas de la Reforma Protestante. Allí pues ya se empezó a gestar todo un movimiento para reformar la iglesia, para defender diversos postulados que no eran los que pregonaba la Iglesia Católica, y prácticamente surge la Reforma Protestante. Allí se acaba la Edad Media, comienza la Edad Moderna en la historia de la humanidad, y uno de los acontecimientos que marcó una nueva era, la Edad Moderna, la época moderna en la cultura, en el mundo, en la sociedad, fue la Reforma Protestante. Pues aquí terminamos entonces una parte muy puntual de la historia de la iglesia que les he estado ofreciendo con todo el cariño. Y ya en la próxima emisión tendremos, Dios mediante, el comienzo de la Edad Moderna. Tendremos pues unos programas dedicados al tiempo de la Cuaresma, vísperas, preparación de la Semana Santa, del Triduo Pascual, y también de el tiempo de la Pascua, que es el tiempo central de nuestra fe. Estamos a los pies del Maestro. Y hemos comenzado ayer, por estos 2 días, ayer y hoy, el libro de la carta del apóstol Santiago, una de las cartas apostólicas, porque Santiago fue apóstol de nuestro Señor. Y tenemos hoy el capítulo número 1, y nos dice el apóstol Santiago: queridos hermanos, dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación. Él no tienta a nadie. Dios no conoce el mal. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los cielos, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayer, en el comienzo de la carta del apóstol Santiago, meditábamos cómo es provechoso para el ser humano tener dificultades y pruebas. Y les decía ayer en la predicación, en la Santa Misa, les decía ayer que gracias a las pruebas el ser humano puede sacar lo mejor de sí. Gracias a los problemas, a las crisis, el ser humano
puede darse cuenta si es valiente, si es paciente, si es perseverante, si se apoya en Dios. Gracias a los problemas, el ser humano puede ponerse en camino con creatividad, con organización, con calma y paciencia para resolver esas tribulaciones y esos problemas. Bendito Dios, gracias a Dios por esos problemas que se presentaron, pudimos sacudirnos, pudimos mejorar. Hoy el apóstol Santiago nos sigue hablando del tema de la lucha, pero esta vez contra la tentación. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez superada esa prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor le ha prometido a los que le aman. Entonces, las pruebas. Esas pruebas nos confrontan, nos golpean, nos hacen llorar, nos preocupan, pero esas pruebas nos ponen a nosotros en camino de superación. ¿Estás en este momento en problemas? ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? ¿Estás con estrés y deprimida o deprimido? Pues es el momento para uno sentarse, apagar el celular después de escuchar este podcast, mirar la cruz del Señor, estar en el templo a los pies del Santísimo Sacramento y allí en silencio, mirando a nuestro Señor y escuchando la voz interna en la conciencia, podemos encontrar la solución y también la fortaleza para soportar la tentación. Ese es el tema de hoy. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta, dice Santiago apóstol. Dios no conoce la tentación, Dios no conoce el mal, Dios no te va a mandar una tentación nunca para que tú caigas y te condenes y peques y te condenes. Nunca el Señor va a hacer eso. Cada persona es tentada por el demonio. Las tentaciones vienen exclusivamente de él, porque las tentaciones quieren alejarnos, desconectarnos de Dios. Y el ser humano es tentado en sus debilidades, no en sus fortalezas, porque cuando uno tiene esas fortalezas a nivel personal, pues simplemente uno no va a ceder, porque es fuerte en ese aspecto. El demonio nos va a tentar en nuestras debilidades. Allí encuentra el terreno claro, el terreno firme para desconectarse de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es conocer las debilidades que tenemos. Y cada uno, ustedes y yo, tenemos debilidades. No hay nadie en este mundo que no tenga debilidades. Todos las tenemos. Y allí es donde Satanás nos tienta. Y es en las debilidades nuestras donde el demonio hace fiesta y nos aleja de Dios. ¿Cuál es nuestra principal tarea? Detectar, determinar cuáles son las debilidades y estar atentos allí para no dejarnos tentar, para no dejarnos contagiar ni caer, ya que Satanás quiere vernos derrotados, desconectados de Dios nuestro Señor. Tentaciones se visten muy atractivas, lo enmascaran y lo confunden a uno, y eso tan atractivo y eso tan llamativo termina metiéndonos en problemas, en el pecado y desconectados de Dios nuestro Señor. Y por eso es que vienen tantas dificultades, por eso es que llegan tanta problemática, tanto dolor y sufrimiento en el ser humano, porque se dio a la tentación y se alejó del Señor. Bueno, queridos hijos, ya mañana comenzaremos el tiempo de la Cuaresma. Tendremos 40 días para volver la mirada al Señor, para recapitular en lo que estamos haciendo, para alejarnos de la tentación y para estar siempre a los pies del Maestro. Les deseo un día provechoso, un abrazo grande.